La última alegría. El personaje emblemático del industrial, hablando de los profesores, fue, es y será, por siempre y para siempre, la Aranda, la señora Aranda, la vieja Aranda. Porque en aquella época era una mujer mayor, diríase muy mayor. Me enteré no hace mucho que un par de años después de que nosotros terminamos la escuela dejó de dar clases y se retiró. Pero no creo equivocarme si digo que en aquellos años superaba largamente los 65 pirulos de la supuesta jubilación. Lo que pasaba era que ella contrariaba la realidad, luchaba contra el tiempo y con todas las armas. Iba siempre vestida con ropas, vestidos, polleras, blusas y hasta pantalones de colores vivos, muy vivos, colorinchas se podría decir. Se adornaba con collares, pero no uno o dos, 4 o 5 o 6, algunos cortos y otros largos que le llegaban hasta la cintura. Era bajita y medio regordeta y tenía el cuerpo de una mujer ya prácticamente anciana, pero lo disimulaba todo lo que podía. No usaba zapatos con taco alto porque evidentemente ya no le daban las tabas, que como macetonas calzaban en zapatos chuecos de taco bajo, que se abrían como empanadas mal hechas al alojar los pies rechonchos y soportar el peso de todo ese cuerpo. Llevaba las manos con las uñas largas y puntiagudas pintadas de rojo y los artríticos dedos llenos de anillos de todo tipo y forma. Le colgaban enormes aros de sus orejas y siempre caía como si recién hubiese salido de una peluquería, con el cabello castaño corto peinado y armado, y con un fuerte olor a spray que se mezclaba con los perfumes empalagosos que solía ponerse. De rostro no era muy agraciada, pero eso sí, se pintaba como para ir a un casamiento, los labios bien marcados de rojo fuego que cuando se abrían dejaban entrever una dentadura ya gastada y seguramente repleta de postizos. Pero el rasgo que más la caracterizaba y la hacía única era su miopía. Era miope, pero muy miope. Usaba unos lentes con unos vidrios gruesos como culos de botella, como nunca vi en mi vida, tan gruesos que prácticamente no se le veían los ojos, sino dos bolas marrones que se adivinaban oscilantes buscando descifrar qué estaban viendo. Porque a pesar de esos tremendos vidrios de aumento, la Aranda no veía un pomo. Era terrible. A veces dudábamos si le iba a acertar a la puerta del salón o si iba a terminar estampada contra la pared, o si algún día la íbamos a ver rodando por las escaleras. Pero no. La vieja tanteaba con los pies o con las manos y milagrosamente acertaba y seguía. Pero no veía nada. ¿Cómo sería que cuando quería saber cuánto faltaba para el timbre se acercaba a la muñeca hasta quedar pegada a los cristales? Y eso que tenía un reloj pulsera con unos números tan grandes que parecía un despertador. Todo un personaje, llamativa, exótica, estrafalaria. Y su defecto visual daba lugar a que en sus clases pasara de todo, si no veía ni a medio metro. A todos nos decía, a ver alumno, porque no nos podía distinguir unos de otros. Y en el aula volaban todo tipo de cosas, avioncitos de papel, tizas, escupidas, una cosa de locos. Y la pobre mina no veía un soto. Eso sí, cuando el quilombo levantaba volumen, la vieja se daba cuenta, no sé cómo, y con su voz aguardentosa advertía, no me hagan enojar, no me hagan enojar. Y realmente nos cuidamos porque se sabía que la vieja había cagado a cursos enteros que se habían bandeado con amonestaciones o con aplazos generales sin que se le moviera un pelo. No era ninguna boluda. Chicata, nada más. Por eso cada clase de la Aranda era un desafío a la imaginación, una apuesta arriesgada a lo que podría llegar a hacerse. Daba clases de historia, geografía y literatura en cuarto año. Ya la conocíamos de primer año cuando la tuvimos en geografía general y en ese tercer año nos daba historia argentina. La vieja solía repartir el bimestre con dictados las primeras clases, después se venían 2 o 3 de lecciones al frente, la anteúltima tomaba la prueba y se dejaba la última para hacer pasar a los que necesitaban nota o les había ido mal en la prueba. Aunque esto último era medio difícil ya que todos se copiaban. Y no con mucha sutileza, no, a lo bestia. Si total la vieja no veía un joraca. Pero igual, misteriosamente, esta mujer, no sé si por experiencia y cancha, o tendría un sexto sentido, o tal vez alguien atrás que la apuntalara y la ayudara. Pero era como que se daba cuenta de quién se zafaba de más y las notas venían bastante justicieramente. Y no se te iba a ocurrir discutirle. Te sacaba cagando. Ese año empezó como era su costumbre dictando y dictando hasta que en la quinta clase comenzó a llamar. Elegía al azar
y para ver la lista se acercaba tanto el papel a la cara que seguro quedaba manchado de maquillaje. En el segundo de esos días de elección, Jorge Fantelli pidió pasar. Fantelli era el langa del curso, canchero, muy entrador con las minas, fachero, elegante, muy alto y fornido para sus 16 años, ojos claros, cabello castaño claro algo rizado, siempre cortito y prolijo, nariz aguileña con el perfil griego, como suele describirse, rasgos duros pero agradables que cautivaban a las minitas cuando salíamos de joda los sábados a la noche, porque aparte el tipo era muy ganador. Era una cuestión de actitud, mezcla de seguridad y desparpajo. Pero en la escuela era un desastre, vago, atorrante. No es que era burro, no, el tipo canchereaba todo y así le iba. Siempre con materias a diciembre y a marzo. Por eso nos llamó la atención cuando interrumpió a la Aranda en su descifrado de la lista y pidió: ¿puedo pasar yo, señora? La vieja se sacó el papel que tenía casi incrustado en los lentes, oteó el horizonte buscando ver primero de dónde carajo venía la voz y después de tratar de distinguir quién era. Ni modo. La vieja miraba para adelante, pero se notaba que no veía si estaba delante de 30 pendejos, de 30 elefantes o de un bosque. Acá, señora, la llamó Fantelli poniéndose de pie al lado del banco. La vieja trató de enfocar. Bueno, pase, dijo, al fin. ¿Y usted es? Fantelli, señora, contestó el langa. La vieja se llevó de nuevo el papel de la lista contra la cara y dijo nuevamente: bueno, pase. Y como era su costumbre, salió de atrás del escritorio y se fue, acertándole al pasillo para el fondo del salón, y se apoyó en la pared de atrás. Fantelli llegó al frente, y como les hacían a todos, los dos de adelante, que eran Marín y Libaulis, ya le tenían preparado el Ibáñez, el libro de historia puesto al revés para que carpeteara. Pero este turro, como era sobrino de una mina que tenía librería, se había llevado el Ibáñez fotocopiado en grande y armado tan bien que parecía un tomo de enciclopedia tamaño baño. Hijo de puta, con razón había pedido pasar. Le dio al pasar el libraco a Marinelli, que lo abrió en la hoja señalada, y al revés, para que el otro lo pudiera leer, y se fue a ubicar adelante, en el medio de las dos filas de bancos de a dos, y bien frente al pasillo, donde en el fondo del salón se había parapetado la aranda. Entonces, en un gesto rápido, inesperado, furtivo, el langa Fantelli se bajó el cierre de la bragueta del pantalón, se sacó la pinchila afuera y la dejó colgando. No era que el flaco tenía una monstruosidad entre las piernas, pero la verdad que era medio larga y gorda, aún muerta, así que se notaba muy claramente recortada contra el fondo de tela oscura del pantalón y debajo de los faldones entreabiertos del saco. Era una situación insólita, sorpresiva, extravagante. Un tipo parado en el medio de un salón de clases, con la pinchila afuera colgando, blanca y desafiante. Se hizo un silencio, por la sorpresa primero y la incertidumbre después, y por qué no decirlo, de extrañeza y descreimiento por parte de todos. El turro este no le había dicho nada a nadie. Yo no sé si se le ocurrió en el momento o ya lo tenía pensado. La cosa es que nos quedamos todos mudos. Ni siquiera le había dicho al Billo, su compañero, y que incluso vivía con él. Así que se lo tenía muy bien guardado. La cosa es que nos quedamos todos mudos. La situación, además de delirante, era incómoda. La vieja estaba allá atrás. Entonces, desde el fondo del salón se escuchó la voz ronca de la Aranda. ¿Y el alumno sabe o no sabe? Sucio, asqueroso. Guarda eso, guacho. Mirá lo que sacó. ¿Qué te crees? ¿Que es un puntero, pelotudo? ¿Qué trajiste eso para señalar las hojas? ¿Pero qué tenés ahí agrandado? A los gritos todos reaccionaban diciendo algo, y todos, por supuesto, cagándose de risa. Se sintió un golpe fuerte contra la tabla de un banco de atrás, y se escuchó: ¿pero qué les pasa, alumnos? Elevaba la voz la Aranda para hacerse escuchar por sobre griterío. No voy a permitir este desorden. Se produjo un instante de calma y agregó: dejen al alumno dar la clase tranquilo. Peor. Las carcajadas y risotadas eran unánimes. Realmente era una situación increíblemente loca. Llorábamos de la risa. Basta, guago, venir al celador y pongo amonestaciones, chillaba la Aranda. Ahí nos fuimos calmando un poco, sabedores de la vengativa y guacha que podía llegar a ser la vieja. Además, si llegaba a entrar alguien y lo veía a Fantelli con la tarasca afuera, podíamos caer todos. Nos serenamos y callamos a duras penas. Fantelli a todo esto seguía paradito en el frente con la pistola colgando. A ver, alumna Fantelli, empiece de una vez.
y el Langa, aguantando también la risa, empezó a leer del libraco. Igualmente no era leer y nada más, había que ser un poco canchero para que no se notara que se estaba leyendo. Había que adornar las frases, intercalando cosas de uno, combinar palabras, y sobre todo evitar darle a la lección el tinte académico de un libro, si no la vieja, que no era ninguna pelotuda, se venía para adelante y había que guardar todo e improvisar. Pero el Langa le hizo bien. Dijo toda la lección perfecta y con la garcha al viento. Y cuando terminó, la vieja dijo: muy bien, alumno, siéntese. Se llevó la ovación de todos, con la Aranda golpeando el banco y chillando. Silencio, silencio, ¿pero qué les pasa hoy a ustedes? Y seguían las carcajadas y los vítores por la hazaña del Langa. Así pasaron el segundo y tercer bimestre, y en ambos se repitió, en una de las clases correspondientes, el acto osado del Langa Fantelli. Y ya lo esperábamos. Incluso la tercera vez el Chichín Culela se llevó una especie de cerbatana y con proyectiles hechos con bolitas de papel masticado le trataba de acertar al aparato del flaco, que al intentar esquivarlo lo hacía oscilar pendularmente. Fue un show delirante y desopilante. Y llegó el día de la elección del cuarto bimestre. Promediando la hora, como ya sabíamos, Fantelli pidió pasar. La Aranda consintió. Se fue a ubicar al fondo del salón y allá fue el Langa. Le abrieron el libraco con la página del día que ya tenía marcada, se paró en el medio del pasillo, se bajó el cierre del lompa y ¡plop! Afuera la chota. Otra vez, chancho. Aquí llegó Balá, guardala, engrupido. Se sucedían las jodas y las verdugueadas al flaco. La Aranda no decía nada. Finalmente se escuchó: empiece, alumno Fantelli. Y el flaco se largó, prolija, cuidadosamente, formando su discurso. Cada tanto se mandaba unos movimientos pélvicos y con la cintura, con lo que la garcha se le bamboleaba para todos lados, haciéndonos cagar de risa a todos. De repente, y antes de que terminara, la vieja se paró de golpe y rápidamente se mandó para el frente. «Guarda que viene, guardala», le advirtió alguien al Langa, quien con un movimiento rápido se la metió dentro del pantalón y se quedó paradito haciéndose el boludo. La vieja, que en su embale no le había pegado a ningún banco y esquivado todos los bultos de los que nos asomábamos para mirarla, se le paró adelante, lo miró enfocándolo y dijo: «Muy bien, Fantelli, muy bien. Siéntese nomás». Justo sonó el timbre y se armó el desbande general, hacia el recreo. Y la vieja alcanzó a decir: «La próxima clase es la evaluación». Fantelli se había ido hacia su banco arreglándose disimuladamente y a juntar sus cosas, por lo que se quedó último. El Chichín y yo justo nos habíamos quedado rezagados y cuando salíamos alcanzamos a escuchar a la Aranda: «Alumno Fantelli, después del recreo lo espero en la sala de profesores. Tengo que hablar con usted». Y salió, pasando entre nosotros dos, que nos habíamos quedado al lado de afuera de la puerta, esquivándonos sin ningún inconveniente. Pasó limpita. Atrás venía Fantelli. «¿Se habrá avivado?», le pregunté. «Pero no, papito», contestó el Langa agrandado y canchero como siempre. «Seguro que me quiere felicitar». Y cacheteándome en la mejilla se fue silbando para el patio, donde ya lo estaba esperando el Billo, su inseparable compañero. «Algo me huele raro», le confesé Chichín. «¿No la notaste medio extraña a la Aranda hoy?» «Yo la vi como siempre, con un olor a perfume que te volteaba», respondió. «No sé», dudé. «Nunca llama a nadie y menos a la sala de profesores. Para mí que lo va a cagar». «Vamos a pispear», me dijo Chichín. «Tengo un lugar justo». Y me llevó al entrepiso, en un pasillito al costado del aula 9 que daba sobre el patio y desde donde se podía ver la sala de profesores por los ventiluces superiores. «Mirá», explicó, «desde acá podemos jurar todo. Total, ahora viene la hora de Espartaro y si entramos tarde no nos va a decir nada», propuso. «Bueno», acepté, y nos quedamos boludeando por ahí hasta que sonó el timbre de entrada. Se armó el desparramo como si hubieran pateado un hormiguero y se fue despejando todo a medida que los cursos iban entrando en los respectivos salones. Nos ubicamos en el pasillito medio agachados. Fantelli estaba parado en la puerta de la sala de profesores que se iba vaciando hasta que quedó la Aranda sola. Cerrando la puerta atrás de sí, entró Fantelli. «Pase, alumno, siéntese», le invitó la Aranda. El Langa, sin decir nada, se sentó derechito en la silla de la cabecera de la larga mesa. «Le quería decir algo, Fantelli», ya lo llamó por su nombre la vieja. «Usted sabe que yo tengo algunos problemas de la vista, ¿no?» Fantelli asintió en silencio. «Bueno», siguió la Aranda parándose, «resulta que esta semana me han dado de prueba unos lentes de contacto especiales que, combinados con estos de siempre,
Me han mejorado mucho la visión. Fantelli empezó a preocuparse y a transpirar. Sí, ahora veo bastante mejor. Hizo una pausa mientras se paseaba por toda la sala. Y hoy lo he visto a usted dando la lección, Fantelli. Hizo otra pausa. Y lo he visto muy bien. Fantelli tragó saliva. No lo voy a hacer más, señora, se disculpó casi rogando. ¿Qué es lo que no va a hacer más, Fantelli?, preguntó la vieja. Qué boludo, pensó el Langa, me entregué solo. Nada, señora, nada, susurró. No, no, ahora dígame, porque hoy yo lo vi bien a usted, lo apuró. No lo voy a hacer más, señora, se lo juro, volvió a decir el Langa casi quebrándosele la voz. ¿Pero qué es lo que no va a hacer más, Fantelli?, insistió la vieja. A pesar del cagazo, el flaco pensó rápido. Copiar, dijo. Eso, no voy a copiar más, señora. La aranda se quedó callada un momento. Mire, Fantelli, yo soy vieja pero no tonta. Y poniéndosele atrás se agachó un poquito hasta que le quedó la cara a la altura de la cabeza y con voz profunda y algo ronca le susurró al oído: yo se la quiero ver de cerca. Fantelli se puso pálido, blanco como un papel, le corría una transpiración fría. Discúlpeme, señora, discúlpeme, rogó. Mire, Fantelli, siguió la aranda incorporándose. Como le dije, yo ya soy una mujer mayor, pero quiero que sepa lo bien que me vendría una última alegría. El Langa se removía en la silla desesperado. Yo ya estoy vieja, pero hay cosas que no se olvidan nunca, como andar en bicicleta, ¿vio? Hizo una pausa. Sí, yo todavía tengo muchas cosas para ofrecer. Le sonrió ahora de frente, abriendo la boca de labios carnosos, rojos, y dejando ver una lengua gorda y la boca llena de saliva. Fantelli se levantó de un salto. Pero señora, ¿cómo me dice eso? Piénselo, Fantelli. Y pasándole por el costado le metió un papelito en el bolsillo del saco. Acá le dejo mi dirección y mi teléfono. Llámeme, decía con voz sensual. No se va a arrepentir, créame. Yo tengo mucho para dar todavía. Usted la puede pasar muy bien y yo puedo tener una última alegría. Fantelli sudaba a chorros. Pero señora, no puede ser, ¿cómo me dice eso? Alumno, volvió la voz aguardentosa de la vieja. ¿Usted quiere tener problema con la materia? ¿Usted pensó qué pasa si esto se sabe? ¿Si se enteran las autoridades de la escuela? ¿Si se enteran sus padres? Amenazaba ahora la vieja con voz dura y mirándolo fijo. Fantelli retrocedía mudo y asustado hacia la puerta. Piénselo, Fantelli. Una última alegría, repitió la vieja. O prefiere perder el año, o que lo expulsen. El flaco manoteó el picaporte de la puerta y como pudo salió corriendo, alejándose de la sala de profesores. Nosotros lo habíamos visto todo desde arriba. No habíamos escuchado nada, por supuesto, pero habíamos visto cómo la vieja lo rodeaba al Langa, cómo éste se paraba de golpe y cómo salía corriendo de la sala de profesores. ¿Qué habría pasado?, nos preguntábamos intrigados. Volvimos para el salón disculpándonos con la Espartaro con la excusa de que nos estaban dando las notas en taller y esperamos hasta el recreo para irlo a buscar al flaco, que había entrado antes que nosotros y se había quedado sentado en su asiento, pálido y todo mojado, como si viniese a jugar un partido a la pelota. No hubo caso, el Langa no soltó prenda, ni el Billo, que estaba al lado, le pudo sacar nada. Se cerró como culo de muñeca, nos contestó con evasivas y hasta medio que nos sacó cagando cuando insistimos. Estaba muy nervioso y alterado. En fin, nos quedamos con la duda y no lo comentamos con nadie, y con el correr de los días y los quilombos del final de año de cada materia, nos fuimos olvidando. Entre todas las materias en que nos tomaban prueba, a esos días estaba historia, pero mucha bola no le dimos, ya que con un poco de cancha y los excelentes machetes que se preparaba el Chichín, mi fiel e inseparable compañero de banco, zafábamos sin problema. Y llegó la última semana de clases. Y llegó la última clase con la aranda. Normalmente la vieja hacía pasar a los que venían mal para que recuperaran y nunca daba la nota final. La daba Garnacha, el celador. Otro día, casi siempre el penúltimo o el último día de clases. Sonó el timbre, nos ubicamos en nuestros lugares. Con el Chichín nos sentamos justo atrás de Fantelli y el Billo. Segundo y tercer asiento de la fila contra la pared. Entró la aranda. Buenas tardes, alumnos, saludó. Estaba toda emperifollada con un vestido amarillo con lunares negros y los omnipresentes aros, collares y anillos.
Hoy no voy a tomar lección. Hubo un murmullo general. Silencio, pidió y siguió. Voy a leerles las notas del bimestre. Y dicho esto se sentó frente al escritorio, sacó unos papeles y empezó a leer. Yo noté que no se los acercaba tanto a la cara. Lo codía el chichín. Debe tener la letra escrita con letras tamaño baño. Me hizo callar y escuchar. Almada, 7. Angulo, 8. Y seguía. Todos tenían buena nota. Llegó a la F. Falvo, 7. Fatelli hizo una pausa más larga. 10. Chichín lo palmeó al Langa, que no reaccionó. Estaba duro y ni vuelta que se dio. La vieja terminó de dar las notas. Aprobamos todos. El clima de euforia y alegría amenazaba con convertirse en quilombo. Silencio, por favor, alumnos, pidió la Aranda elevando la voz. Quiero decirles algo, dijo, y levantándose vino a pararse en el frente y se corrió un poquito más hacia la fila nuestra. Quiero decirles, alumnos, empezó, que en todos los años que llevo como docente, y que ustedes saben que son muchos, hubo murmullos y risas. La vieja esperó que nos calláramos y siguió. En todos estos años se imaginarán que he conocido muchos cursos y muchos alumnos. Hizo otra pausa. Pero este año, este curso ha sido muy especial. Y mirando para el lado nuestro dijo con la voz casi quebrándosele, agradezco tanto a Dios el haberlos conocido, y suspiró profundamente. Volví la vista hacia Fatelli justo en el momento en que un estremecimiento, un escalofrío, le recorría todo el cuerpo. Volví a mirar a la Aranda, que seguía mirando para nuestro lado, clavándole los ojos al Jorge, con la boca de labios rojos abierta en una sonrisa amplia, se diría feliz, satisfecha. Se le adivinaba un brillo especial en los ojos, aún bajo los vidrios culos de botella, y hasta me pareció verle caer una lagrimita.